Oh, verde, verde como la albahaca, ba, 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 ba. Verde como el trigo, verde bebé, y verde, verde limón, bo, 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 bo. Ojo verde, verde. Soy las sucubes de las cervicales, de la fruta y de la verdura del tiempo. Sí, señoras y señores, esto que ven es sudor. Sí, es sudor, señoras y señores, es sudoración, sudoración pura y dura en un trastero a 45 grados, con los efluvios de ácido úrico, excretal, copros del griego mierda. No me hagan hablar mucho que me da ganas de vomitar. Bien, ya estoy. Es que no saben ustedes, esto es una puta gincama. Ríanse ustedes de las pruebas a las que son sometidos los monjes budistas en los más remotos templos del Himalaya. Bien, señoras y señores. Estoy más allá de mis sentidos y por lo tanto puedo hablar, puedo leer y puedo dilucidar. No me identifico con mi dolor. No me identifico con mi asco. Bien, señoras y señores. Señoras con señores, déjenme hablarles, por favor, de la presencia del pasado, de recordar y de olvidar, y de los campos y de los campos mórficos, porque esto es de interés nacional. Tanto que cuando termine de hacer este vídeo voy a leerles este extracto, lo voy a grabar en audiolibro y subirlo al YouTube antes de que me lo cierren, porque ya me han amonestado 2 veces, están a punto de cerrarlo, pero creo que es de interés nacional, global. Bien, señoras y señores, sobre los campos mórficos, y recuerdo que es un campo mórfico, es una fuerza no energética, es decir, una fuerza que nada tiene que ver ni con la electricidad, ni con el magnetismo, ni con fotones, ni con neutrones, protones, átomos, moléculas, quarks, nada. Es un lenguaje que va más allá de la energía, por lo tanto, un lenguaje no computable bajo nuestra propia capacidad racional, puesto que nosotros somos energía dentro de esta carcasa bajo vibratorial, bajo frecuencial, material, grosera, zafia, tosca, hecha de vísceras, de casquería, de huesos y de todo lo demás. Pueden ustedes comprobarlo. También de sudor asado. Bien, señoras y señores, el campo mórfico, que es una fuerza organizadora, una especie de GPS espiritual que esquematiza una organización de todo aquello que sucede universalmente hacia una entelequia, es decir, hacia una finalidad concreta, en términos también explicables a nivel material. Cuando hablamos de campo mórfico podemos hablar de, igual que los físicos cuánticos hablan de quarks, como las partículas más reducidas a las que hasta ahora han ido dividiendo el átomo y continuarán, y lo que te rondaré morena, pero es una paradoja sin solución, es como ¿cómo se llamaba? La paradoja de Zenón se llamaba, aquella que nunca podrá tocar nada, porque cada vez que se aproxime a un cuerpo siempre le quedará la mitad del espacio a recorrer durante su movimiento, y a pesar de que avance siempre le seguirá quedando la mitad y la mitad y la mitad y la mitad y la mitad para poder llegar, con lo cual a efectos prácticos jamás podrá llegar. Esto es como el horizonte. Cuando usted mira el horizonte ve una línea y puede imaginarse que esa línea es el final, usted te lucubra visualmente un final viendo una línea en el horizonte, una línea horizontal. Sin embargo, a medida que usted se acerca, esa línea sigue mágica, ilusoria, fantasmagóricamente, manteniéndose donde estaba, y usted nunca puede acceder a ella. Esto es como Jennifer Lawrence.
por mucho que yo le escriba cartas a California, por mucho que hable con su negro del yate, diciendo, negro mío, de mis entretelas, apiádate de este pobre señor del priorato de Tarragona. Dile que me mande una señal de amor, porque yo sé que en el fondo siente por mí lo que yo siento por ella. El negro me ignora. El negro es como el horizonte, que parece que esté allí, pero nunca puedo acceder a él, nunca puedo llegar. No ya a Jennifer Lawrence, al negro. No puedo llegar ni al negro. Bien, señoras y señores, el campo mórfico es ese GPS que organiza de forma cósmica, no energética, la realidad, la entelequia final. Y así pues, señoras y señores, quería leerles este extracto. Decía, se lo puedo leer porque ya entre que tengo ganas de vomitar estoy medio mareado, a punto de desmayarme con toda la mierda de paloma y el calor. En primer lugar, discuto los campos mórficos, esto Sheldrake en su libro La presencia del pasado. En primer lugar, discuto los campos mórficos de la conducta y de la actividad mental y el papel general de la resonancia mórfica en la memoria, ese GPS cósmico que todo lo organiza, en concreto aquí, en relación con nuestro mecanismo de recordar, de rememorar y también de olvidar. Porque el campo mórfico funciona en términos holísticos, es una totalidad, no funciona en términos materiales, ni físicos, ni químicos, sino en una totalidad holística, no energética, más allá del espacio y el tiempo. Es una holocracia, sí. ¿Y qué es un holón? ¿Qué es un holón? Como pudiera ser un quark o un neutrón. Un holón, para explicárselo rápidamente, podría identificarse con la mónada de Leibniz. Es una unidad que se encarga de llevar adelante una entelequia bajo un campo mórfico. Campos mórficos hay tantos como capas de cebolla y hay una estructura vertical dentro de lo que es el campo mórfico que opera no energéticamente en una realidad energética, que se estructura en estratos verticales, que van de una mayor complejidad a una menor complejidad, igual que una célula está organizada por moléculas, y las moléculas por átomos, y los átomos por protones, neutrones, electrones, y los protones, electrones y neutrones por quarks, bosones de Higgs, you name it. You name it, porque no es más que una alegoría, pero básicamente de eso se trata el campo mórfico, más allá de la disquisición físico-química de la realidad, que es a lo único a lo que accede nuestra ciencia, hoy ya hackeado cientifismo, instrumento de dominación y de opresión. Bien, al principio, imagínense ustedes este panorama. Al principio su campo era prácticamente homogéneo. Imagínese usted que está tomando el sol en un prado de una montaña, relajado, en paz, con el mundo y con todo. Y su cabeza está tranquila, no es una tormenta de pensamientos como suele ser. Y de repente oye un grito de auxilio, y sus sentimientos y su medio cambian de pronto. Ese equilibrio desaparece súbitamente, como cuando usted está durmiendo plácidamente y de pronto un ruido le despierta. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? What the fuck? Bien, al principio su campo era prácticamente homogéneo. Usted estaba en equilibrio. Con él, con todo lo que le rodeaba. Usted estaba echado en el campo viendo nubes pasar. Y su grado de relax era tal que ya no veía una diferencia entre usted y esa nube, ese éter, ese cielo celeste, esa hierba hormigueante, que ya no sentía como algo ajeno a usted, sino que sentíase usted parte de esa hierba, de ese cielo, de esas nubes, una epifanía de absoluta conjunción holística con todo lo que le rodeaba. Y de pronto un estímulo le saca de su paz y le regresa a esta tumba de carne y hueso. Rompe su equilibrio. El equilibrio en el que usted estaba, sin ninguna acción, sin ninguna tensión.
En realidad, en una condición como esta, incluso la diferenciación entre el ego y su medio tiende a convertirse en confusa. Usted pierde su identidad, deja de identificarse como un individuo con nombre y apellidos y se convierte en la propia naturaleza que le rodea. Formo parte del paisaje y el paisaje forma parte de mí. Y después de pronto llega ese estímulo penetrante que le despierta de ese sueño holístico, de esa unidad, más allá de los sentidos. Y cuando el sonido penetrante y significativo conmueve la tranquilidad sosegada, todo cambia. Regresa usted a su cárcel, de carne y hueso. Mientras que todas las direcciones eran antes dinámicamente iguales, ahora existe una dirección que resalta, una dirección hacia la cual usted ha sido atraído. Esta dirección está cargada con fuerza. El ambiente parece contraerse. Es como si se hubiera formado una grieta en una superficie llana y usted se viera forzado hacia abajo. Al mismo tiempo tiene lugar una diferenciación marcada entre su ego y ese estímulo, esa voz pidiendo socorro que le ha arrancado de su paraíso no identificado con la materia. Y se produce un alto nivel de tensión en todo el campo. Bien, esto es el principio de la dualidad onda-partícula. La realidad solamente existe en el momento en el que usted focaliza su atención sobre algo. El colapso de la onda vendría siendo ese paisaje con el cual usted se fusiona de forma absolutamente liberada, más allá de su propia materia. Usted es ubicuo y omnisciente con todo aquello que le rodea. Pero de pronto un estímulo acapara su atención. Ese es el colapso de la onda cuántica. En el momento en el que usted presta atención a algo, ese algo se convierte en una realidad sólida y material. Y esa realidad sólida y material, esa partícula, esa onda que se convierte en un fragmento particular, se convierte en su realidad orgánica. Y en ese momento usted se vuelve a identificar con su cuerpo, con su nombre, con su apellido, con su nacionalidad, con sus circunstancias. Usted es arrancado de su naturaleza divina, ubicua y omnisciente. Bien, señoras y señores, así funciona la realidad. Y nosotros vamos de salto cuántico en salto cuántico, manipulados, pastoreados en una creoda, que es una manera física de entender el campo mórfico, un camino que nos lleva a algún lugar, una entelequia final. Pero ese camino no depende exclusivamente de nosotros y de nuestra propia circunstancia actual, depende de las circunstancias pasadas de cientos, miles y millones de congéneres que antes que nosotros han atravesado esa creoda. Y nosotros no solamente somos nosotros con nuestro nombre, apellido y nuestra experiencia, sino que somos cientos, miles, millones de otras presencias, nombres, apellidos y experiencias que no hemos experimentado físicamente de cuerpo presente y que sin embargo a través del campo mórfico nos han sido heredadas. No en vano usted muchas veces se sorprende, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué siento esta atracción por determinados estímulos cuando no he tenido ninguna experiencia previa? ¿Qué es lo que hace de pronto que este estímulo para mí nuevo ejerza este poder hipnótico y de atracción sobre mí? Es que no lo está ejerciendo solamente sobre usted, cariño. Lo está ejerciendo sobre todos aquellos que usted fue precedentemente. Y ese estímulo que a priori usted experimentalmente no ha todavía materializado en esta cuerda en la que está representando con su actual identidad, lo conocía bien precedentemente. Esta es la base de esa teoría romántica. He visto a esta persona y es como si la conociera de toda la vida. Y sin embargo no la he visto nunca y me siento tan a gusto con ella, como si la conociera desde siempre. ¿Es que acaso cree usted, alma de cántaro, que lo que siente, piensa y experimenta es exclusivamente producto de su carcasa presente, de sus 5 sentidos nominales actuales? Usted hereda, alma de cántaro, tanto, y no solamente del campo mórfico familiar, sino del campo mórfico de la especie humana, por no hablar ya de la autopercepción de su propio campo mórfico, es decir, sus propios recuerdos, esos sí, recuerdos de cómo usted ha experimentado según qué circunstancias y de qué manera las ha registrado. Esto es un potpourri, es un laberinto de impresiones acumulativas,
que van generando nuestra propia identidad. Ojalá fuera tan sencillo como decir, yo nací en el año 1900, lo que fuere, con esta identidad y a partir de ahí, tabula rasa, todo lo que experimento y lo que siento me pertenece. No, amigo mío, no. Usted procede de un lugar muy lejano y viene rebotado de muchas existencias y de muchas experiencias. Los propios instintos básicos, que van más allá de la genética, de supervivencia, como el desovar en determinados lugares, maldito campo mórfico que lleva a estas aves a desovar siempre en mi cuarto de invitados, o el troquelado. Si yo me paseara delante del huevo en el momento en el que desova, ya no me quitaba ese pichón jamás de mi vida, porque me reconocería como su patria potestad, su padre, su madre, su tía, su abuelo, su periquito. El instinto de los gatitos de enterrar su mierda, sin ni tan siquiera poder asociar el movimiento de la pata para mover la tierra y cubrir un excremento, y el propio excremento. Son campos mórficos que van más allá de la herencia y de la genética. Y la prueba es que no solamente se heredan características físicas, sino también patrones culturales y reacciones. Nosotros somos seres reactivos y heredamos reacciones. Por eso muchas veces reaccionamos de manera en las cuales nos vemos descolocados. ¿Por qué he reaccionado de esta manera ante esta situación? Si yo no soy así. ¿Qué es lo que he podido percibir en esta situación o en este estímulo para que yo reaccione de una manera que no puedo reconocer, en la que yo no me reconozco? Es que, amigo mío, usted es mucha gente. Y mucha de esa gente no la recuerda. Puede intuirla, pero no la recuerda. Así pues, señoras con señores, los campos conductuales organizan nuestras actividades habituales, normalmente sin que nosotros seamos conscientes de ello. Sin embargo, la actividad mental consciente, como la implicada al considerar direcciones alternativas de acción, no implica necesariamente una conducta manifiesta. Está más relacionada con la conducta y la actividad posible o virtual, con aquello que pudiera ser más que con aquello que es. Los campos que según la presente hipótesis están asociados a esta actividad mental son por lo tanto distintos de los campos conductuales y pueden describirse más adecuadamente como campos mentales más que como campos conductuales. Estos vuelven a ser un tipo de campo mórfico estabilizado por resonancia mórfica, el recuerdo de todos aquellos que le han precedido, que son usted. Esto es el arquetipo de Jung, ni más ni menos, a partir de patrones pasados de actividades similares, y en la discusión siguiente se hará referencia a ellos como campos mórficos. Bien, señoras y señores, da un poco de miedo. Da un poco de miedo esta realidad, sobre todo porque no nos la hemos planteado nunca, quizás de esta manera, pero creo que es necesario, porque se adapta a nuestra intuición mucho más que todo aquello que nos han enseñado. Cualquier experiencia individual implica no solo la categorización de varios elementos de la misma, sino la relación entre estos elementos. Usted recuerda u olvida, no tanto en función de la experiencia que usted ha vivido, cuanto la forma en que usted ha correlacionado todos los elementos que en aquel momento rodeaban a esa circunstancia. Por eso, un olor puede reportarle a una situación de terror. Si usted estaba oliendo un perfume de jazmines en el momento en el que sufrió un bombardeo en la guerra de Yugoslavia, cada vez que huela a jazmín se va a cagar por las patas abajo. Esto es el condicionamiento de Pavlov, pero esto también es el campo mórfico en términos no energéticos, no sensoriales. Repito, de nuevo, estas relaciones pueden entenderse en términos de campos. Mediante su propia naturaleza, los campos mórficos interrelacionan e interconectan los elementos en totalidades integrales. Dan significado a los elementos en totalidades integrales. La realidad hay que entenderla de forma holística, no como nos han enseñado los mecanicistas, causa y efecto. La causa y efecto solamente explica síntomas, particularidades.
no explica situaciones, no explica realidades. Dan significado a los elementos a través de sus interconexiones con dichas totalidades de nivel superior no energético, esos campos mórficos no energéticos que no podemos percibir desde nuestra forma de percepción sensorial. Y un elemento particular de experiencia puede naturalmente tener más de un significado. Un solo evento puede significar infinitas, múltiples realidades. Puede estar integrado en más de un campo de nivel superior. Nuestra experiencia consciente implica la formación de tales patrones de interconexión, y los recuerdos dependen de la reconstrucción de dichos patrones de interconexión. Me están jodiendo vivo la transmisión. Lo que recordamos conscientemente no es exactamente lo que sucedió en nuestros cuerpos o en el mundo externo, sino las experiencias subjetivas asociadas con lo que sucedió. Estas se organizan mediante campos y el hecho de recordar depende de la autorresonancia. Repito porque esto es muy importante, si no me siguen jodiendo la transmisión. Lo que recordamos conscientemente no es exactamente lo que sucedió en nuestros cuerpos o en el mundo externo, sino las experiencias subjetivas asociadas con lo que sucedió. Y esas asociaciones no dependen solamente de nuestra experiencia inmediata como individuos, sino de las experiencias que hemos heredado como individuos precedentes, de cuerdas existenciales precedentes. Por eso, cuando muchas veces recordamos cosas y alguien nos dice, esto que estás diciendo yo no lo he vivido de esta forma, y hablamos de distorsión de la memoria, tenemos que entender que nuestra forma de captar la realidad va más allá de nuestro sistema sensorial. Hay múltiples sistemas sensoriales precedentes y que no sucederán, retrocognitivos y futuros, que influencian directamente en nuestra experiencia de la realidad. Bien, señores y señores, yo entiendo que esto es un poco complicado, pero creo que es indispensable darle una vueltecita. Hábitos y conciencia. Los campos mórficos están conformados por los hábitos, básicamente. Los hábitos hacen una realidad. Yo lo llamo la épica de la rutina. Habituación lo llama Sheldrick. Yo lo llamo la épica de la rutina en términos líricos, puesto que es igualmente aventuroso y meritorio soportar una realidad hecha de una rutina encuadrada en unos horarios, que la vida aventurera de Robinson Crusoe encerrado en una isla, o de un preso como Darryl Standing en El viajero de las estrellas de Jack London, siendo torturado en la camisa de fuerza de una prisión. Levantarse por las mañanas con un horario laboral. Un señor que va a trabajar a la Caixa y se levanta a las 5 de la mañana tiene una épica de la rutina tan peligrosa y tan meritoria como Robinson Crusoe, o más, en función de cuáles sean sus responsabilidades, porque yo creo que el sufrimiento psicológico que se deriva de tener que dar de comer a 3 niños y pagar una hipoteca pudiera ser bastante más heavy, punk, brutal y cruel que el de tener que desecar carne de foca muerta en una isla siendo un náufrago. Pero eso ya cada cual, señoras y señores. Termino, y ya les anticipo que este capítulo lo voy a leer porque es de interés nacional. Lo que no se relaciona, se olvida. La memoria está directamente relacionada con todos los elementos que rodean un evento, no tanto el evento en sí. Y por supuesto la memoria no reside en el cerebro. No hay ningún mecanicista, ni biólogo, ni fisiólogo, como mi profesor Morgado de la Autónoma de Barcelona, que haya podido a día de hoy identificar un lugar concreto de la materia gris, de la sustancia del sistema nervioso del cerebro, que albergue los recuerdos. Tanto es así que, a la manera de un holograma, cuando usted rompe la lente de un holograma, cada cristalito puede seguir proyectando toda la globalidad de la imagen. El cerebro, usted lo puede deteriorar. ¿Cuántos experimentos espantosos han hecho con chimpancés, con ratas,
puede deteriorar áreas del cerebro y esos organismos seguir presentando las pautas de memoria de determinadas acciones que han aprendido. El alma, la mente, la conciencia no reside en el cerebro, reside, y esta es la explicación de Sheldrake, en un campo mórfico que podría ser un holón, una unidad morfogenética de lo que David Bohm, otro cuántico, llamaba el orden implicado, un campo mórfico que es el GPS de la realidad que nosotros vamos desenvolviendo en nuestra naturaleza física. Un campo mórfico, un GPS, mirado a un destino, una entelequia que la llamaba Drish, que se va desenvolviendo, se va extendiendo en el campo mórfico de la realidad para llegar a un punto determinado, evolutivo. No es una ley natural mecanicista que se repite sin ningún tipo de finalidad, como nos ha querido vender el mecanicismo oficial, sino que está vivo el cosmos y la realidad no energética, espiritual, divina, es evolutiva perennemente, permanentemente. Y el recuerdo es fundamental cuando tenemos en cuenta el campo mórfico como un mecanismo a través del cual nosotros heredamos no solamente, según las leyes de Mendel, nuestra estatura y el color de nuestro pelo, sino nuestra propia forma de reaccionar ante una situación traumática o nuestra propia forma de bailar o de besar a una mujer amada. ¿De quién habremos nosotros heredado nuestra forma de abrazar a un ser querido? ¿De quién? Bien, señoras y señores, ahora sí termino. En el caso del recuerdo espacial, por ejemplo, al recordar el esquema de una casa determinada, los campos mórficos que conectan distintas cosas y lugares entre sí se relacionan con patrones de movimiento del cuerpo. Por ejemplo, atravesar una puerta, un corredor, subir escaleras, entrar en una habitación, etc. Las creodas, que es la manera de materializar de forma grosera el concepto del campo mórfico, de alguna forma, organizan los patrones de movimiento dentro de los campos mórficos, y son estos los que se recuerdan por resonancia mórfica. Estos campos mórficos están asociados con movimientos corporales en relación con el ambiente, cuando hablamos de campos mórficos en términos bajo-vibratoriales, movimiento, memoria del cuerpo, etcétera, etcétera, e integran los patrones de movimiento con características pertinentes del medio percibido a través de los sentidos. Obviamente, nuestro cuerpo interacciona con este campo mórfico estructurado en holones de baja vibración frecuencial, es decir, materia a través de los sentidos. Sentidos espaciales, sentido que se extiende por el cuerpo y su alrededor y abarca el espacio ambiental y temporal, en el sentido de que están asociados estos sentidos con patrones de actividad que se despliegan con el tiempo. Los principios de memorizar y recordar se han entendido durante mucho tiempo desde un punto de vista práctico en sistemas mnemotécnicos, trazas en sustancias grises del sistema nervioso. Tales sistemas proporcionan técnicas para establecer conexiones que permiten recordar los detalles con más facilidad. Algunos dependen de conexiones verbales e implican la codificación de la información en rimas, frases, oraciones, y otros en movimiento. ¿Por qué es tan importante el movimiento? ¿Por qué hay tantas personas, sobre todo mujeres, que se expresan a través de la danza mucho mejor de lo que se expresan a través del verbo? Porque la memoria del cuerpo, señoras con señores, es un producto también del campo mórfico, probablemente mucho más intenso del que pueda ser el campo mórfico del lenguaje verbal, sintáctico, gramatical. Continuaremos con este apasionante tema, si no acabo colapsado por la mierda de paloma en este mi trastero a 45 grados a la sombra.